Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Versículos. El título tiene allí en nuestras Biblias un caso de inmoralidad juzgado. Está hablando de un tema que la iglesia prácticamente ha desaparecido, no en todas, pero en muchas congregaciones ha desaparecido. ¿Qué cosa? La disciplina. Allí vamos a ver la expulsión de un miembro que está con problemas morales de impureza en la iglesia. ¿Podemos encontrar? ¿Estamos todos allí? Amén. Y después vamos a leer unos versículos y después vamos a ir al capítulo 9. Vamos a desarrollar allí lo que Dios puso en nuestro corazón. Dice, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, dice el versículo 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos. El énfasis de Pablo dice, limpiaos, 5:7, pues de vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí. Amén. Amén. Dice Pablo que la Pascua, ¿quién es la Pascua? No es un conejo, no es un huevo. Lamentable, ¿no? La Pascua, ¿quién es? Cristo, que ya fue sacrificado. Pasar por alto significa la palabra Pascua, implicando aquel acto de cuando los israelitas fueron a salir de Egipto, ¿se acuerdan? Que cada familia tenía que sacrificar un cordero y la sangre tenía que ser pintada sobre los dinteles de la puerta para que la muerte no llegase. Estaba apuntando hacia dónde, hacia el cordero sacrificial que fue Cristo. Amén. Siglos más adelante. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Amén. El mundo sustituye con cualquier estupidez, pero nosotros tenemos que tener presente, dice que tenemos que celebrar la Pascua. ¿Pero de qué manera? Bueno, celebrar la Pascua y esta enseñanza, tiene una particularidad de algunos nombres. Es un llamado a ser como, ¿se acuerdan? Ustedes se van a acordar de un pan de Dios. Nosotros usamos esa persona, ¿no? Cuando nos referimos a la persona, decimos que es un pan de Dios. Queremos decir que es una persona muy buena, muy bueno. Llamados a ser como un pan de Dios. Llamados a ser como un luchador, como un corredor o atleta premiado. Llamados a ser como un luchador disciplinado. Llamados a ser como si Dios nos llamase a ser como un boxeador contundente.
Está todo en la Biblia. Quede tranquilo que no voy a hablar nada fuera de la Biblia. Algunos que le han enseñado a aborrecer todo lo que es deportes. Bueno, la Biblia y el apóstol Pablo en este caso nos enseña que muchas veces la vida cristiana es comparada con algunos deportes. Amén. Entonces vamos a hacer hincapié. Para empezar podemos decir, hermanos, que la iglesia ha sido llamada a ser santa. Somos llamados a ser santos de Dios. La palabra santo de Dios significa apartados del mundo y apartados para Dios. Amén. Amén. Eso es la identidad que deberíamos de tener todos nosotros los creyentes y tenerla clara. Y tenemos que decir que tenemos que vivir en un llamado que requiere santidad, porque la Biblia misma dice que sin santidad, sé santo, dice el Señor, como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Estad en paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces podemos decir que estamos en un mundo, pero lamentablemente tenemos que recordar, hermanos, que se nos demanda la santidad y la pureza de los creyentes, pero la santidad y la pureza de los creyentes, en mi opinión, en forma general, muchas veces está menguada en las congregaciones. Y una de las causas es que muchas veces el pecado se ha hecho como raíz en nuestros corazones. Y tenemos un llamado. El primer llamado es hacer un pan de Dios, hacer como un pan de Dios. Un pan, dice que somos llamados, ahora vamos a leer allí, a ser llamados a ser como un pan de Dios, pero panes como los comían en la Pascua, que eran panes que no tenían levadura. Y vamos a ver qué es la levadura, que es sinónimo de corrupción. Panes sin corrupción. Entonces, tenemos que recordar que estamos en un mundo que nosotros tenemos que ir por el camino de la santidad y la pureza. Tenemos que cultivar eso, todos los creyentes. Pero estamos frente a un mundo en contraste con una cultura hedonista que se define, la cultura hedonista se define en aquel pensamiento, ¿no? Aquella idea: come, bebe, que mañana morirás. Estamos en una cultura así, de nuestros días y mundo. Una cultura que tiene un espíritu aselgeia, nuestro mundo. El espíritu aselgeia, la palabra aselgeia significa un rencor violento que rechaza toda moderación y se entrega a una insolencia sin ley. Esa es la característica que la Biblia nos describe que vamos a vivir en estos últimos días. Y mientras tanto nosotros tenemos que andar por el camino de la santidad y la pureza. Somos llamados a vivir los creyentes, apartados del mundo y apartados para Dios. Pero vivimos en un espíritu de aselgeia, es un término griego que significa que va a haber como un rencor violento en las personas, que va a rechazar todo lo que es moderación. Va a ser todo un exceso, un énfasis de exceso, de libertinaje. Ahora vamos a mirar un poco más. Donde la moderación y las personas se van a entregar a una vida a insolencia sin ley. Porque al fin y al cabo, la Biblia define que la característica esencial de los hombres en los últimos días, tiempos peligrosos, es que las personas van a ser sin ley, sin respeto a todo lo que implique ley y autoridad de la ley. Que Dios nos ayude a caminar por un camino contrario, hermano. Gente sin ley. Tenemos, para que la iglesia también, además de tener el mundo, nuestro sistema del mundo, la característica de la mayoría de los hombres que sin Dios, que caminan de una forma independiente de Dios y viven bajo ese espíritu de libertinaje, sin códigos morales prácticamente, nosotros tenemos que también agregarle otro problema. Tenemos gente encubierta, metida en las congregaciones muchas veces, donde el enemigo, Satanás, trabaja desde adentro. Gente sin ley, afuera, podemos decir, y adentro, Jesús llamó a Judas, ¿cómo lo llamó en la oportunidad? No he elegido yo a los 12 y uno de vosotros es Diablo. diablos adentro.
que no seamos nosotros, ¿verdad? Amén. Pero lo podemos calificar así a los falsos profesantes, falsos maestros que muchas veces encubiertamente entran a trabajar desde adentro de las congregaciones, como en este caso. Pero en este caso había un problema de, como hemos leído en 1 Corintios 5, un caso de inmoralidad que vamos a también a detallar un poco más. Pero esta es la característica de nuestro mundo hoy día, hermanos. La impureza es la característica esencial. El espíritu de lascivia está gobernando cada vez más nuestro corazón. Nosotros tenemos que ir por un camino de santidad y pureza, ¿verdad? Lascivia significa, la palabra lascivia significa el espíritu lujuria que hay en las personas. Sin ninguna reprensión, un descontrol, un deseo sexual descontrolado. ¿Hay o no hay? Una vida sexual descontrolada, lascivia, libertinaje, impureza, la conducta y el carácter de los hombres que prevalecen por estos días. La palabra alcelges significa brutal. Actúan como seres brutos, irracionales. Pablo habla de una de sus cartas, Santiago creo que dice que hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Bueno, si estamos sin Dios y sin Cristo y sin palabra y sin ley, nosotros vamos viviendo nos vamos de alguna forma como degradando a la brutalidad. Que Dios nos ayude a escapar y caminar en una dirección contraria a la cultura hedonista de nuestros días. Los sinónimos que caracterizan a las personas hoy son la lujuria, el desenfreno, los excesos, el libertinaje, la lascivia, desenfreno sin restricciones, ultraje y desvergüenza, sensualidad, envidia, y quiero hacer hincapié o énfasis en una palabra, desvergüenza. Miren lo que, por ejemplo, hay más pasajes, pero quiero citar uno donde Dios mismo está hablando en Jeremías 6:15 y les hablaría y nos habla hoy a los seres humanos. Dice la palabra de Jeremías 6:15, ¿acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no. ¿Quién está hablando? Dios. Claro que no. Ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. El ser humano está quedando sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar por el otro camino, hermanos. Que Dios nos ayude. Un camino de santidad, un camino de pureza. Va a haber dificultades. Vamos a tener que tener mucho más cuidado. Vamos a tener que agilizar mucho más vigilar nuestro corazón, la entrada de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a hacerlo. Y una de las cosas que ha traído la degradación de la iglesia, en cuanto a pureza, en cuanto a santidad, en cuanto que se ve poca diferencia entre un creyente y a veces una persona que no es creyente, a veces la diferencia no se percibe. Y eso se está tornando casi que en forma general. Tiene que haber una diferencia entre el justo y el impío, el que sirva a Dios, y yo haré la diferencia, y el que no le sirve, dice Dios. Pero la verdad es que muchas veces nosotros, la iglesia, mostramos signos de poca pureza, poca santidad, poco temor a Dios. Y una de las cosas que Dios creo que nos está llamando en estos últimos días para la venida del Señor, tenemos que subir la vara de la santidad y la pureza en nuestros corazones. Amén. Pureza es ausencia de pecado, combatir el pecado en nuestras vidas. Pureza es sinónimo de evitar toda contaminación. Hay una iglesia, porque la herencia a la cual vamos es una herencia incontaminada. No existe contaminación. Que Dios nos ayude a limpiar nuestras vidas cada vez en mejor medida. Cuanto más la venida del Señor se acerca, pues nosotros tenemos que subir la vara de requerimiento en las demandas del reino de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra. Amén. Podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No hay cosa que nosotros no podamos vencer, hermanos. Amén. Si hay un querer en nuestro corazón, producido por Dios mismo, a través de la luz de su palabra, un requerimiento, el Espíritu Santo recibiréis
poder cuando haya sido investido sobre nosotros, poder de lo alto. No hay nada que... No. Pero una de las cosas que la iglesia se ha de alguna forma estancado en ese nivel bajo, permítame la expresión, es el abuso de la gracia. El bajo estándar de pureza de la iglesia, muchas veces, pureza, cuando digo pureza es ausencia de todo lo que es contaminación, todo lo que corrompe, o todo lo que se relaciona con la santidad, con la integridad. Entonces, una de las cosas que ha entrado en la iglesia es el abuso de la gracia. Por eso muchas veces el bajo estándar de pureza que mostramos como iglesia, tenemos que subir eso. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Y también combatir cualquier defecto, porque también eso es pureza. Ausencia de maldad, cuando digo pureza implica estar libre de pecado, de maldad y de cualquier defecto. Tenemos que combatirlo. Amén. Porque vamos por el camino de la perfección. Que Dios nos ayude a perfeccionar nuestras vidas. Recuerde que estamos vestidos de blanco. Bienaventurado, dijo el Señor. La pureza, hermano, es estar limpio del corazón. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos subiendo la vara de la pureza de la iglesia, porque hay un destructor silencioso de la pureza. Por eso digo, la iglesia ha entrado en ese abuso de la gracia, porque a veces ha implicado que la iglesia, abusando de la gracia, que Dios es amor, Dios perdona, Dios tiene misericordia, abusa de la gracia, hemos abusado de la gracia, el liderazgo ha permitido con una palabra, lo que Pablo dice, lo que hemos leído, un poco de levadura, un poco de permisividad, tolerancia hacia el pecado. Ya no se lo combate al pecado, ya no se lo denuncia al pecado de los púlpitos, más lo contrario a nosotros sí tenemos que denunciar el pecado, subiendo la vara de la pureza de la iglesia, porque la venida del Señor está cerca. Dice, purificados vosotros mismos, no es la palabra purificado, dice que nos purifiquemos a nosotros mismos cuanto más veamos que aquel día se acerca. Y entonces Pablo le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura ha entrado en la iglesia? La levadura siempre en la Biblia es sinónimo de corrupción, hermanos. Corrupción, pecado, culto y tolerancia, pequeñas concesiones que han entrado en la iglesia, en los corazones de los creyentes. Que Dios nos ayude a combatir. Porque Pablo enseña un principio, 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura, ya lo hemos leído, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánto necesita usted para leudar un pan, para fermentar un pan? Un poquito. Es un poquito. Y es algo que usted no lo ve ni cómo funciona, pero se va expandiendo en toda la masa. Y ahí Pablo dice que somos una levadura, que podemos tener una levadura que puede leudar, fermentar toda la masa. Y muchas veces el liderazgo ha hecho, permíteme usar esta expresión vulgar, la vista gorda. Y ha entrado una permisividad. Dale que va. Y la iglesia se ha ido transformando o degradando a una iglesia que hace poca diferencia en el mundo, que tiene poca incidencia en el mundo, que tiene poca influencia en el mundo. ¿Por qué? Y que tiene mucho de mundo y poco de cristianismo. Porque hemos permitido la tolerancia, ha sido una de las enemigas, la permisividad, la tolerancia. Y Pablo trata un tema en 1 Corintios allí, que hemos leído, donde dice que había un miembro que estaba, permítanme usar esta expresión, gangrenado. Era un miembro de la iglesia, no era cualquier persona. Dice que se oye entre vosotros, Pablo no estaba, pero escribe esta carta a los Corintios, se había enterado Pablo que en los Corintios, la iglesia que él había fundado allí, había una persona que tenía un problema moral, pero gravísimo, se acostaba o estaba teniendo relaciones con la madrastra. Posiblemente el papá de este muchacho, de este hombre, ya había muerto, pero ahora la que era esposa de su padre, ahora
vivía con el Hijo. Y era una cosa, una aberración moral que ni siquiera se oía en las personas fuera de la iglesia. Y Pablo dice que ni se nombra entre los gentiles. Y oigo de ustedes y ustedes la están tolerando. Se entiende que aquel hombre posiblemente era un líder, posiblemente era alguien de mucha incidencia, de mucha influencia, tal vez de una situación acomodada. Y el liderazgo hacía lo que se hace muchas veces en las congregaciones, la vista gorda, dejando que un poco de pecado, un poquito de pecado, es uno solo, pero ¿qué hace? ¿Puede hacer eso? Puede fomentar una, no sé si la palabra es correcta, pero es la que se me ocurre, puede podrir un miembro gangrenado. ¿Qué tiene que hacer el médico? Cortar. Yo una vez estaba en el hospital y fui testigo de cómo un señor se fue degradando su pierna y estaba de mañana y de tarde lo llevaron y cuando vino de tarde vino sin la pierna. Digo, ¿por qué le cortaron la pierna? Porque no quedaba otra. Estaba gangrenado, porque para que tuviera vida el cuerpo había ¿qué hubo que hacer? Cortar, amputar ese miembro. Y Pablo usa lo que la iglesia ha dejado usar, ojalá que nunca lo tengamos que hacer nosotros. La disciplina, la expulsión de un miembro. Sí. ¿Se siente mucho de las iglesias de expulsar a alguien? ¿O se siente de tolerar a todo? Se tolera todo, se da permisividad a todo. Pero el Pablo dice otra cosa, hermanos, y le escribe a los líderes de aquel entonces, dice, el tal, esa persona, sea entregada a Satanás para destrucción de la carne. No habla de la destrucción del cuerpo físico de la persona, sino que habla de la destrucción del poder espiritual que estaba, de cierta manera, teniendo dominio sobre la carne de ese hombre. Es otro tema. No es que lo exponían para que el diablo le quitara la vida. No. Pablo dice que hay que entregarlo porque nosotros tenemos lucha contra principados, potestades. Quiero hacer hincapié en las potestades. ¿Qué son las potestades? Son poderes de las tinieblas que tienen muchas veces esfera de dominio en áreas de nuestra vida o nuestro corazón que no estén rendidas a Cristo, aunque estemos en Cristo. Si nosotros no rendimos alguna área en particular, como no la había rendido este hombre en lo sexual, este hombre era creyente, no era un impío que estaba en la iglesia, era un creyente, pero había una permisividad de la iglesia, de los líderes sobre todo, en permitir que esto creciera, porque esto daba mal ejemplo para los otros, ¿sí o no? Sí. Daba mal ejemplo, y ese pecado se podía fermentar, dice Pablo, puede fermentar en toda la masa. Entonces dice, el tal sea entregado a Satanás, sea expulsado de la iglesia, porque el viejo hombre, hermanos, debe de ser considerado muerto. Romanos 6:6 dice, pero la carne aún vive aunque el viejo hombre debemos de considerarlo muerto, hemos sido conjuntamente identificados con la muerte de Cristo, nuestro viejo hombre también ha sido crucificado allí en la cruz. Pero aunque lo cierto es que la carne todavía tiene inclinaciones malas, ¿sí o no? Cuando decimos inclinaciones malas, hablamos de esos vestigios, hablamos de esas inclinaciones malas que tiene la carne. En aquellas áreas donde todavía no hemos rendido esa naturaleza pecaminosa, que puede haber algunas secciones de nuestro corazón que pueden estar de alguna manera vivas y hay que llevarlas a Cristo, renunciar a ellas y crucificarlas. Para eso nos dio la cruz. Amén. Es sinónimo de muerte, para que tengamos vida. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno vive conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Entonces, conforme al Espíritu tenemos que buscar tener vida en aquellas áreas donde todavía hay presencia de pecado en nuestros corazones o en nuestra vida espiritual. Porque la carne tiene aliados, hermanos. Fue educada por el viejo hombre para vivir en pecado, ¿sí o no? Venimos a Cristo. Y Pablo estaba haciendo hincapié de eso. Tiene, como decirlo de alguna manera, también tenemos el incentivo, la manija del Satanás, ¿no? Que nos dice, nadie te ve, tranquilo. Y allí el creyente vive una vida mediocre. Y tenemos también la cultura del mundo que todo nos incentiva
aunque estemos en Cristo, para vivir una vida mediocres. Pero estamos en el nombre de Jesús esta tarde recordándome y recordándote a ti y a aquel que quiera oír que tenemos un llamado de Dios a ser puros, santos. Amén. La iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, Amén. Amén. que tiene que ir capacitándose, preparándose por el poder del Espíritu Santo y por la luz de la palabra, venciendo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, triunfantes en Cristo. La palabra más que vencedor significa imposible que seamos derrotados. Y tenemos que, en este caso, Pablo dice, de alguna forma le está diciendo a los corintios, que extirpen ese tumor, hermano. Pablo espera que al poner a este hombre fuera de comunión de la iglesia, o fuera de la congregación de los cristianos de Corintio, lo lleve a este hombre a querer crucificar esa carne, esa parte de esa carne que todavía no estaba rendida a Cristo. Esa pasión que tenía este hombre. Ese pecado que le estaba viviendo ese hombre. Y entonces podemos preguntar, ¿por qué había que extirpar el tumor? Bueno, ¿por qué hay que extirpar el tumor? Porque si no, ¿qué pasa? Para que no se siga ramificando. Y aún así a veces lo operan, le sacan el tumor y usted ve que ramifica en otro lado y hay que volver a, ¿no? Para que no se extienda. Pablo espera que al poner a este hombre fuera de la congregación de los cristianos de Corintio, lo lleve esa acción a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Porque extirpar el tumor, expulsar a alguien de la iglesia, como lo estaban haciendo, Pablo estaba mandando a hacer a los corintios, significaba que la meta no era una expulsión así por antojo, sino que buscaba Pablo que al someter a esta rigurosa disciplina, buscaba siempre, ¿qué cosa? La salvación y no la destrucción de la persona. Amén. Tenemos que agotar los recursos, no la perdición de la persona. Porque hay un principio, hermano, que a veces nosotros en la iglesia, los liderazgos, ojalá que nunca lo olvidemos nosotros, Amén. Funciona para todos. Una manzana sana no sana 50 manzanas enfermas, ¿sí? Pero una manzana en descomposición, ¿qué puede hacer? Enferma o puede enfermar a 50 manzanas sanas. Así habrá que tener cuidado con el pecado. Un poco de levadura, ¿leuda qué cosa? Contamina. Somos un cuerpo en Cristo, por amor de Dios. Combata su propio pecado. Amén. Combatamos nuestro propio pecado. Y había que tener una actitud de restauración, no de condenación para aquel hombre. Porque al ejercer la disciplina, simplemente, hermanos, somos hermanos sanos, aquellos que estamos sanos, intentando restaurar a un hermano que puede estar enfermo. Esa tiene que ser la visión nuestra. Amén. Estamos hablando a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Pero esto ya no se habla más, hermano. Y Pablo lo manda echar a ese perverso, lo expulsen a ese perverso en medio de vosotros. ¿Por qué debe hacerse esta disciplina tan drástica? Por el bien de la iglesia y por el bien del pecador. Amén, hermanos. Amén. Yo he visto y vengo de congregaciones donde se ha permitido el pecado, hermano. La permisividad, la tolerancia ha sido, permítame esta expresión, brutal, brutal. Y si usted quiere ayudar a veces a combatir a ese hermano, a ayudarlo, y quiere traer muchas veces al liderazgo, traer este tema, sabe que hasta eso he vivido. Evitar reuniones del liderazgo para no tratar el tema de alguien que está necesitando de disciplina en la iglesia. Pero nosotros tenemos que volver a plantear los principios que la Biblia nos manda a plantear esta noche. Amén. ¿Podemos decir amén? Porque Jesús nos dejó autoridad delegada, Cristo nos dejó autoridad a la iglesia para entregar, en este caso, le dice Pablo, al ofensor al poder de Satanás. Pero no es para destrucción, es para salvación, es para restauración. Es buscando la restauración y la preservación de los demás miembros. Amén, hermanos. Amén. Eso nunca puede fustigar a un líder que el día de mañana tenga, ojalá que Dios no nos permita nunca, pero si un día se nos presenta una situación así, de alguien que
deliberadamente sigue una vida de pecado, y ya se le ha hablado, ya se le ha instalado, y sigue una vida de pecado, es mejor que sacarlo de la comunión de la iglesia, para preservación de todos, que Dios nos ayude. Amén. Porque una iglesia sin pureza, el bajo estándar de pureza, ha sido muchas veces esos aliados del bajo estándar que tenemos como iglesia, como patrón de iglesia, ha sido porque muchas veces con ese pensamiento, resumiéndole ese pensamiento, vivir y dejar vivir. Pero vamos dejando que el pecado vaya haciendo la masa, se va fermentando toda la masa. La tolerancia, permisividad, la vista gorda, el desgano. ¿No? Un día de esto voy a tomar medidas. No. Si tu hermano peca contra ti, tienes que hacer algo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a hacer, porque se están, hermanos, la levadura es un poco de levadura. Mire la iglesia primitiva. ¿Ustedes se acuerdan del libro de los Hechos? Aquel hombre, Ananías. ¿Sabe que el nombre Ananías significa el Dios de gracia? Pero Ananías tenía un nombre que era Dios de gracia. Pero Ananías, ¿qué había hecho? ¿Qué hace Ananías en aquel ambiente de pureza cuando la iglesia primitiva estaba surgiendo? Ananías abusa de la gracia. Y interviene Ananías queriendo... Pedro lo confronta y le dice: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenase tu corazón con eso? ¿Se acuerdan del contexto? Era que todos los apóstoles la gente estaba vendiendo las propiedades y lo traía a los pies de los apóstoles y lo repartían para que nadie tuviese necesidad. Y Ananías había convenido con su esposa, y seguramente que Ananías había hecho posiblemente un compromiso de entregar todo también. Pero cuando tuvo la plata en la mano, le entró el chucho. Y Ananías dijo: vamos a decir lo que lo vendí en tanto, pero vamos a entregar una parte. Y eso significó un juicio severo con Dios. ¿Por qué? Porque era un poco de pecado que iba a entrar, algo de pecado que iba a entrar a una iglesia que estaba manifestándose en pureza. ¿Me entiende? Eso fue tan drástico. Y yo aviso, hermanos, para el que quiera creer y escuchar. Yo aviso, hermanos. Yo hace tiempo que yo empecé a sentir en mi corazón que Dios va a mostrar muchas veces tolerancia cero para muchos de nosotros que estamos jugando con o abusando de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a poner nuestras vidas espirituales en regla. Amén. Amén. A despojarnos del pecado, como dice Pablo en una de sus cartas. La palabra despojarnos significa vaciarnos de todo pecado. Literalmente vaciarnos de pecado, combatir el pecado en nuestra vida. Amén. Con el poder del Espíritu Santo y la palabra, a luz de la palabra, podemos perfeccionar nuestras vidas en Cristo. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Después de aquel hecho que ustedes se recuerdan, Ananías, Pablo le dice eso y Ananías, ¡bum! Posiblemente le dio, y la mujer también, le dio un ataque, posiblemente un infarto, ¿no? Fulminante. Y mira lo que ocasionó al mundo, al contrario de lo que ahora. ¿Será que ahora hay gente que no son verdaderos metidos en las congregaciones? Sí. Ay. Pero mire lo que pasaba en aquel entonces. Hechos 5:3. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La gente de afuera, cuando vio que había muerto, había juicio para... una manera, mira, si vas a entrar a la iglesia, era eso lo que pasaba en aquel entonces. Si vas a entrar a la iglesia, anda en serio hoy. Pero ahora no. ¿Ve la diferencia? No. ¿Ve la impureza de nosotros como iglesia ahora? Por eso tenemos que ser un llamado a hacer esta noche como un pan de Dios. ¿Cómo hacer un llamado? ¿Cómo hacer un llamado como un pan de Dios? 1 Corintios 5:7. Desháganse, permítame leer ahora lo que ya hemos leído. Desháganse, pero en otra versión más popular. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como una masa nueva, porque ustedes son, y ahí está, como el pan de la Pascua. ¿Qué somos nosotros? Como si fuésemos como el pan de la Pascua. ¿Cómo era el pan de la Pascua? Sin levadura. Que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido crucificado. Así que celebremos la Pascua
pero sin el pan que tiene levadura vieja. ¿Qué hacían los hebreos? Guardaban una masa con levadura, cuando armaban la otra masa nueva, que no tenía levadura, sacaban un pedacito de la masa vieja, la ponían en la nueva y fermentaba toda la masa, ¿no? Y Pablo, pero cuando celebraban la Pascua, ¿qué hacían ellos? Durante una semana, ellos comían panes sin levadura, sin levadura. No había que tener levadura, Dios no quería, porque la levadura, vuelvo a recalcar, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de hipocresía, de corrupción, de orgullo, porque infla la masa, ¿no? De orgullo, de vanidad. Entonces, llamados a hacer un pan de Dios, y Pablo dice, celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Así que la celebración de ser un pan como Dios, que tenemos que estar libres de ¿qué? De pecado, combatir el pecado y combatir la maldad. Yo he caminado, hermano, con gente, incluso líderes, que tienen levadura vieja. Una cosa es que nosotros no nos demos cuenta y que Dios nos alumbre, y otra cosa es que sigamos con levadura vieja porque no queremos ser panes sin levadura. El llamado a ser panes sin levadura. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad. ¿Cómo tenemos que ser un pan de Dios? Un pan sinceridad, sinceros, tal como somos. Amén. Sin esconder nada, limpiando nuestro interior, que Dios nos ayude. Amén. El pan de la sinceridad y el pan de la verdad. Un llamado a ser un pan sinceros y de verdad. Creyentes de verdad. Creyentes sinceros y de verdad. Esa es la explicación más sencilla. Llamados a ser un pan de Dios. ¿Cómo tengo que ser un pan de Dios? Como el pan de la Pascua. Un pan sin malicia, sin pecado, sin presencia de pecado y sin maldad. Sinceros. Amén. Y en verdad. Creyentes sinceros y en verdad. ¿Vamos a hacer un pan? Amén. ¿Nos proponemos hacer un pan con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra? Amén. Llamados a hacer un pan de Dios, entonces. Llamados a hacer en la vida cristiana, dice Pablo, vamos a allí unos capítulos más adelante, 9:24, la misma carta, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dijimos que el mensaje se llama llamados a ser como un pan de Dios, llamados a ser como un corredor o atleta premiado. Ahí estamos hablando, ¿no? Ahí Pablo presenta la vida cristiana como un atleta que corre, pero que corre con una dirección, con una meta. ¿Cuál es? El ser premiado. ¿Cómo estamos corriendo la vida cristiana? ¿Cómo la estamos corriendo, hermanos? A ser un corredor premiado, dice Pablo en 1 Corintios 9:24. Su manera de correr no era para participar. Vio que usted le pregunta a la gente, ¿cómo está la vida cristiana? Y nosotros a veces solemos decir, ¿cómo estamos? Y aquí vamos, más o menos, ¿verdad? Pero esa no era la manera de correr del apóstol Pablo. Quiero incentivarlo esta noche a correr como corría el apóstol Pablo. Amén. Y nos inspira en su palabra a correr de esta manera la vida cristiana. Desarrollar la vida cristiana como si fuese una carrera. Pero no era una carrera de trecho corto. Entiendo que es una carrera que se identifica más con la maratón o el maratón. Donde va administrando bien la fuerza para llegar no corre para participar, corre para ser premiado. Es diferente, hermanos. Es diferente. Hay creyentes que están en la vida y bueno, se conforman. Sí, yo creo que soy salvo con Cristo, voy ahí, voy andando. Pero nosotros tenemos que correr según Pablo, por la palabra de Dios. Pablo, la pluma de Pablo, nos inspira el Señor a correr a alcanzar un premio. Porque hay un premio, hay una recompensa para los que corren así. A no correr la vida cristiana y bueno, yo creo que voy a llegar. No, es diferente. Yo voy a llegar premiado aquel día. Amén. En el tribunal de Cristo va a haber recompensas, va a haber premios, va a haber coronas. ¿Sabe usted, no? Amén. Va a haber coronas. Y no todos van a ser coronados.
Nosotros somos llamados esta noche a ser un pan de Dios, ahora a ser llamados a ser un corredor o un atleta que corre la vida cristiana como corría Pablo, como para ser premiado. Porque Pablo dice, les exhorto a que contendáis ardientemente por la fe. Pablo no corría la vida cristiana así como corremos nosotros a veces en desgano o con poco esfuerzo, sino que Pablo, permítame esta expresión, corría poniendo toda la carne en el asador. Pablo entregaba y corría su carrera en la vida cristiana para ser premiado. No era participar, sino ganar, obtener el premio, una recompensa. ¿Qué era lo que importaba? ¿Qué es lo que está recalcando ahí? La actitud, hermano. ¿Amén? Es como un deporte, es como en el fútbol, ¿no? Uno puede jugar, pero yo siempre, a mí me encanta el fútbol. Alguna vez le decía, un técnico que tuvo, uno de mis hijos le decía, bueno, dice, esta noche podemos ganar, perder o empatar. Y no le decía nada a todo el mundo, ¿no? No sé cuánto le costó sacar esa conclusión, llegar a esa conclusión. Pero yo lo que veía, hermanos, que el técnico no le ponía qué cosa a los jugadores, no le transmitía qué cosa. Actitud, entusiasmo. Y la vida cristiana, Pablo nos está hablando, ¿de qué cosa nos está hablando? De una actitud de ser premiado, una actitud de ser ganadores en Cristo. Amén, hermanos. Una actitud de ser premiado, recompensado el día de mañana. No correrla con esa actitud tan de baja autoestima, de aquí vamos, aquí estoy, la estoy luchando. Saquemos esas palabras de nuestro vocabulario. Por amor de Dios, vamos a correr como Pablo corría la carrera cristiana, que Él nos inspira a correrla como un corredor que va a ser un atleta que va a ser premiado, hermanos. No era para participar que Él corría, Él participaba para también ganar. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, 1 Corintios 9:24, todos a la verdad corren? Mucha gente corriendo la verdad, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. No corramos como corren la mayoría de los creyentes, que están subsistiendo muchas veces la vida cristiana. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Amén. Una actitud diferente, hermanos. Una actitud diferente. Eso es lo que Pablo nos está llamando a correr. Así que yo de esta manera corro, dice en 1 Corintios 9:26, entra un poquito a profundizar cómo él corría la vida cristiana. Así que yo de esta manera corro como un atleta, no corro como la aventura. No corría así, bueno, de repente tengo suerte y de repente el Señor me va a entregar alguna recompensa. Él corría con una meta fija. Póngase meta, objetivos en la vida espiritual fijos. Amén. Que Dios nos ayude a creerle su palabra. Porque esa es la manera que Pablo nos inspira esta noche a correr. Yo de esta manera corro, no corro como a la aventura, no corro sin una meta, a lo que depare la suerte, eso quiere decir la palabra aventura, sino que voy a ganar un premio, voy a ser recompensado. Amén. Y para eso, ¿qué va a requerir? Una actitud ganadora. Vamos a cambiar nuestra actitud, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. El otro llamado, hermanos, llamados a ser un luchador disciplinado. Pablo dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, está hablando de otra competencia que era muy de los Juegos Olímpicos de aquel entonces, de Atenas, y Pablo sabía de esos deportes, está comparando ahora la vida cristiana como un llamado, nos hace esta noche, a ser un luchador, ¿qué cosa? Disciplinado. Todo aquel que lucha, está hablando del juego de la lucha, el deporte de la lucha. El atleta que lucha, que se traba en lucha, ¿no? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice Pablo, 1 Corintios 9:25. ¿De qué cosa? La palabra abstenencia significa cosas que hay que privarse. Vio que los creyentes a veces no se privan de nada, ¿no? Van por el camino de, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede tomar? ¿Se puede fumar? ¿Se puede ir al baile? Se puede, todo lo que se puede. Pero Pablo nos muestra otra faceta diferente, hermanos. Todo me es lícito, pero hay cosas que no me convienen. Todo me es lícito, pero hay cosas que no me edifican. Y hay cosas que Pablo tenía que, para luchar como un atleta triunfante,
que ganaba la carrera, que triunfaba también en el deporte, espiritualmente hablando, dice que él disputaba la lucha con esta actitud. La actitud de correr era para ganar, pero la actitud de luchar acá nos muestra qué cosa acá, la disciplina. Amén. 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 De todo se abstiene. Nos está recalcando qué cosa, las disciplinas espirituales, como orar, leer, meditar, escudriñar, ayunar, memorizar. Y dice cómo él luchaba, contra quién luchaba. ¿Podemos decir que luchaba contra el diablo? ¿No? ¿Contra quién luchaba Pablo? Como un luchador, como un atleta que luchaba en la lucha libre. Contra su cuerpo. Sino que mi cuerpo, dice 9:27, que golpeo mi cuerpo y lo derribo a tierra. Eso dice el original. Un luchador que golpeaba su cuerpo y lo derribaba a tierra. El que derriba a tierra en la lucha es el que gana. ¿De qué está hablando Pablo? Que a su cuerpo, Pablo lo sometía, lo hacía siervo de él y no al revés. La mayoría de los creyentes de hoy muchas veces hacemos de nuestro cuerpo nuestro amo. Cuando el llamado de Dios esta noche tenemos un llamado de Dios a ser un atleta luchador que gana, derribando su cuerpo a tierra. Porque el que lucha en esa lucha libre, en ese deporte, el que voltea al otro, el que lo derriba a tierra es el que gana, ¿verdad? Bueno, Pablo, usando ese deporte, dice, a mi cuerpo lo derribo, lo pongo por servidumbre. Mi cuerpo tiene que ser siervo mío, no yo siervo de mi cuerpo. Es que no puedo con mi cuerpo, ¿no? ¿O es que no querés? ¿Cómo es que decimos que no puedo con mi cuerpo? Es que mi cuerpo quiere dormir. Es que mi cuerpo, si lo dejamos, ¿qué quiere más? Dormir, comer, ¿qué más? Y así va. Y la característica de los hombres, los últimos días, ¿cómo va a ser, hermano? Exceso en el cuerpo. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Está hablando de temas que involucran al cuerpo. Deseos del cuerpo, que le son concedidos. Pero nosotros, para ser un buen luchador, llamados tenemos esta noche a ser un luchador que gobierna bien su cuerpo. Amén. Lo pone por disciplina, lo someto, lo hago mi cuerpo siervo mío, dice Pablo, y no yo de él. El cuerpo, en otras palabras, Pablo dice, lo tengo a mi servicio, y no yo al servicio de mi cuerpo. Amén. Amén. Porque los creyentes dicen, yo no pude, fue el diablo. No, ¿quién fue el que te venció? El cuerpo. Acá no aparece el diablo. Pero los creyentes suelen tildar todo el diablo. Pero acá no aparece el diablo, el cuerpo. Tenemos que derribarlo a tierra. Un llamado a hacer ahora, para los que no les gusta el deporte, y esas congregaciones que son contrarias al deporte, alguien decía, deporte del infierno. Pero hermanos, por amor de Dios, Pablo compara la vida cristiana con deporte. Así que no. Dice que el ejercicio corporal, dice Pablo, ¿qué es? Para poco es provechoso, pero es provechoso. Amén. Dice que aprovecha poco, pero es provechoso. Y es que cuando habla de ejercicio corporal, está hablando también de deporte. Dice que para poco es provechoso, pero el ejercicio espiritual, eso sí sirve para mucho. Ejercítate para la piedad, porque el ir a un gimnasio, el hacer un deporte, es un poco provechoso, pero no está el énfasis allí, sino que tenemos que ejercitarnos para la vida espiritual. Amén. Pero es permisivo el deporte en la Biblia, hermanos. Yo no sé de dónde sacamos a veces ese contexto de aborrecer todo lo que es deporte, hermanos. Pablo está hablando de qué cosa está comparando la vida cristiana con deportes. Llamados entonces a hacer la vida cristiana un pan de Dios, llamados esta noche a ser como un atleta, un corredor premiado, llamados esta noche a ser un luchador disciplinado y llamados a ser esta noche como un boxeador contundente, porque Pablo también usa la disciplina del boxeo para ilustrar la vida cristiana, para ilustrar la vida espiritual. 1 Corintios 9:26 dice, yo de esta manera peleo.
¿Estaba usando qué cosa, qué deporte está usando ahí? La pelea. La pelea, porque eran los Juegos de Atenas, allí los Juegos Olímpicos que se llevaban a Atenas, y había otro juego que me olvidé el nombre, también que antecedía. Antes de los Juegos Olímpicos había otro juego que se coronaban a los que ganaban con una corona en laurel, y en los Juegos Olímpicos coronaban a la persona con otro tipo de corona, pero un poco más valiosa. Por eso Pablo termina diciendo, ellos aspiran a tener una corona mundana, una corona corruptiva que se rompe. Mira, una corona de laurel se seca y se queda sin nada. Pero nosotros, ¿para qué tenemos que usar ese llamado de Dios a ser un pan de Dios, a ser un luchador, a ser un boxeador contendiente, un boxeador que fuera efectivo, para ser un luchador que lucha de esa manera, que aspira a ganar, un corredor que aspira a ganar la carrera, para que al fin y al cabo ganar, ¿qué cosa? Una corona incorruptible, que Dios dará a aquellos que corren la vida cristiana con estos ejemplos de deporte que Pablo nos está mostrando esta noche. Llamados a ser un boxeador contundente en la vida espiritual. 1 Corintios 9:26, yo de esta manera peleo, no peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Vio que el boxeador cuando le erra el golpe al aire, ¿qué está perdiendo? Fuerza. Está desgastando su energía. ¿De qué cosa estará hablando Pablo? ¿De qué cosa estará hablando Pablo, hermano? Cuando dice, yo cuando peleo de esta manera. Está usando el deporte del boxeo ahora. No le erraba el golpe. Era efectivo con el golpe. No perdía tiempo. Porque el boxeador está perdiendo tiempo, pierde energía. A veces en las cosas banales de la vida nosotros perdemos ¿qué cosa? Energía, perdemos fuerzas, nos distraemos. Pablo está hablándonos de disputar la vida cristiana ahora como si fuese un boxeador contundente. Ese que no erra, hermanos, el golpe. Yo de esta manera peleo. Su estilo de boxeo espiritual, ¿cuál era? No como quien golpea al aire, sino el original dice, sino como aquel boxeador que trata de darle golpes al oponente debajo del ojo. ¿Qué pasaba? ¿Usted vio alguna pelea de boxeo alguna vez? ¿Nunca? Sí. Bueno, alguna vez todos hemos visto. No le gusta el deporte, está perfecto. Pero tiene que tener alguna idea porque la Biblia habla de este deporte. Entonces, no nos gusta, está perfecto, pero este deporte está allí en la Biblia y Pablo no dice deporte del infierno, no dice nada de eso. Estamos todos, ¿no? Tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia dice. Y entonces Pablo dice, yo no golpeo, sino con golpes al aire, sino que mis golpes, el original, busqué el original y dice, me encantó esto, dice, mis golpes son debajo del pómulo. Debajo del ojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el boxeador le pega al oponente debajo del ojo? Se le hincha casi que al instante, al momento. Y el boxeador, el oponente, ¿qué queda? No ve casi nada. Y el otro es presa fácil del boxeador que le pegó al otro. Lo dejó sin vista. ¿De qué cosa está hablando Pablo? Dice, yo no peleo así. Está hablando de qué cosas que tiene que ¿a dónde él pegaba? ¿A quién le pegaba? ¿A qué cosa le está pegando? Ahora trasládelo al ámbito espiritual, a esto. Yo no peleo, dice Pablo, como quien golpea al aire, sino que doy los golpes debajo del ojo, dejando ciego a nuestro oponente. ¿Cuál era su enemigo, el oponente, a someter como una especie de knockout allí en Pablo? La vista. La vista. La vista. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista. Los ojos físicos son lo que dan idea, forma, deseos, planes al mundo material que vivimos. Amén. Amén. Pero los ojos de la fe, las convicciones que la Biblia nos transmite, son lo que dan forma a los deseos, los planes, los propósitos de ¿quién? De Dios.
Y Pablo era como un boxeador que golpeaba, no andaba por vista. Amén. Amén. Los creyentes de hoy se caracterizan, hermanos, de dar golpes al aire. La mayoría de ellos andan por vista. Espero que ninguno de nosotros ande así. Andan por vista. Pero Pablo dice, yo no golpeo al aire, yo golpeo debajo del pómulo del ojo, dejando ciego a la vista. Jesús no habló de ese golpe, de golpear así a nuestro ojo. A ver, ¿se acuerdan? Yo cuando estoy haciendo esto, el Espíritu Santo me trae a memoria lo que Jesús aplicaba. ¿Cómo dijo Jesús? Si vuestro ojo es malo, Ah, muy bien. Si vuestro ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, ¿pero de qué ojo estaba hablando? espiritual, ¿Y cuál será el ojo espiritual? tu ojo bueno. El corazón, hermano, el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. La vista simplemente da lugar a las cosas que hay en tu corazón. Como los pensamientos que hay en el hombre, tal es él, dice la Biblia. Usted es una manifestación de los deseos, de la visión que haya en su corazón. Amén, hermanos. Amén. La Biblia, la fe de la palabra de Dios, las promesas. La Biblia nos da claridad a nuestros ojos espirituales, que son los ojos de la fe. Amén. Pablo no andaba por vista, no se guiaba solo en este mundo material. La mayoría de los creyentes dan golpes al aire porque siguen descansando, siguen confiando, siguen esperando, están satisfechos de este mundo material, pero no tienen visión de boxeador contundente como Pablo, que golpeaba a su cuerpo, lo golpeaba a su oponente, lo golpeaba debajo del ojo, dejándolo sin vista a lo material. No vivimos solo del mundo material, hermanos. Amén. Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es un ámbito, algo, ¿qué cosa? Espiritual. Amén. Amén. No vivimos solo pendientes de este mundo material. También nos ocupamos de las cosas de arriba. Por eso Pablo en otra carta dice, busquen no solo las cosas de la tierra, busquen también el que se ha nacido en Cristo, se ha resucitado con Cristo. Buscad las cosas De arriba. arriba. ¿Por qué no somos de acá? Jesús dijo, yo soy, ustedes son de abajo, le decía a los fariseos, yo soy de arriba. Somos de arriba. Amén. Entonces, seamos como ese contundente boxeador que golpeaba debajo de su ojo, dejando ciego muchas veces. Necesitamos muchas veces, de alguna manera, menguar la vista material, hermanos, de todo lo material. Ahí están los creyentes, y ahí están los predicadores de hoy, y ahí están los falsos profetas y los falsos maestros, incentivando a la gente. Lo mejor está por venir. Dios tiene un plan, te va a dar, multiplicar tu empresa, y te va a no sé qué, y te va a dar un nuevo auto, y te va a dar un deseo de tu corazón, y este año te va a conceder no sé qué, y lo mejor viene. Pero ¿y la vida espiritual? ¿Y la vida espiritual? No solo de pan vive el hombre, sino de toda. No solo del mundo material, hermano. Buscad, dijo Jesús, y le decía a la gente, trabajen, hay que trabajar. Amén. Estoy enseñando a trabajar, hermanos, a trabajar no solo por el pan espiritual, el pan material que perece, sino también busquemos el pan espiritual que no perece, el pan que da vida eterna. Amén, Amén, hermanos. Hay que amén. trabajar nuestro cuerpo, hay que trabajar nuestra vista espiritual, hay que trabajar nuestra actitud esta noche. Amén. Nos está hablando Dios de alguna manera, porque no andamos por vista, sino andamos por Fe. Amén. pero la mayoría de los creyentes hoy golpean como si fuese un boxeador inefectivo, golpean al aire. Que Dios nos ayude a ser efectivos, contundentes, boxeadores, Amén. espiritualmente hablando. Amén. Amén. Y no estoy hablando nada fuera de la Biblia, son los ejemplos que Pablo, el apóstol Pablo, usó. La lámpara del cuerpo, dijo Jesús, es tu ojo. ¿Qué ponemos en nuestro ojo? Deja que a veces seas un boxeador contundente y deja ciego tu ojo. Amén. 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 ¿Para qué cosa que no hay que poner delante de nuestros ojos? No pondré delante de mí, dice el salmista, no veré delante de mí cosa injusta.
No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y a veces participamos en nuestra casa. No vamos al carnaval, por ejemplo, no vamos a ciertas fiestas paganas, pero tenemos en nuestra casa una televisión, tenemos en nuestra casa un celular y participamos con nuestro ojo de cosas que van a afectar la vida espiritual, ¿sí o no? Es cierto. Que Dios nos ayude, hermanos. La lámpara del cuerpo, recordar que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y hay que tener otro ojo, poner atención en otro ojo espiritual, los ojos de la fe. Amén. No andemos por vista material, solo vista material en este mundo. Los creyentes, la mayoría de ellos, son como boxeadores inefectivos, golpeando golpes al aire. Que Dios nos ayude a ser boxeador contundente. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Pablo aplicando estas disciplinas atléticas, algunas aplicaciones de estas disciplinas atléticas. Por eso Pablo escribía en 2 Timoteo 4:7, he peleado. ¿Quién estaba apareciendo allí? El boxeo. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Quién puede aparecer allí? La lucha. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. ¿Por qué había terminado la carrera? Porque él corría la carrera como si fuese un corredor, un atleta que corría la carrera, pero corría con un fin. ¿Cuál era? Ganar. Y ganar no es como pensamos nosotros. Acá nos identifica Pablo que era ganar. ¿Qué era ganar? Terminar la carrera. Quiere decir que muchos creyentes que no corren con la actitud de ese atleta, ¿qué van a pasar con sus vidas espirituales? No terminan la carrera. ¿No ha pasado? Mire que yo empecé la vida cristiana, ¿cuánta gente ha quedado por el camino? Por Dios. A veces me pongo a pensar, cantidad de gente que empezaron, incluso parece que empiezan mejor que uno. Pero luego, durante la carrera, no la corren con la misma actitud que empezaron. Pablo tenía una actitud que tenía que cultivar y que nos invita a cultivar nosotros. ¿Cuál era? Corred de tal manera que lo tengáis, llegar al premio. Amén. Llegar al final de sus vidas, guardando la fe. ¿Por cuál es la lucha? ¿Por cuál es la actitud que el diablo quiere poner desgano, quiere poner desatención, distracción? ¿Cuál es? ¿Por qué es la lucha? Con la fe. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice 2 Timoteo 4:8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Diga la forma personal, me está hablando a mí, me la voy a tomar para mí. Amén. Puede decir por fe, porque es por fe. Y no solo a mí. Ahí se estaba acordando de nosotros. El juez justo me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué Pablo nos invita como él estimó que él era? Como un pan de Dios, ese pan de la Pascua, en sinceridad y en verdad. ¿Por qué Pablo nos invita a través de su pluma, Dios mismo a través de la pluma del apóstol Pablo, nos invita a ser un atleta premiado el día de mañana? ¿Por qué el apóstol Pablo, o Dios mismo a través de la pluma del apóstol Pablo, nos invita a ser a correr ese corredor premiado, pero también nos invita a ser ese luchador disciplinado? ¿Por qué el apóstol Pablo, o Dios mismo a través de Pablo, nos invita a ser como ese boxeador contundente esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué él podía invitar? ¿Por qué él podía aspirar a eso? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuál era la base para él disputar la carrera o la vida cristiana de esa manera? Con la base en esos deportes, siendo premiado, corriendo para tener un premio, luchando para ganar, derribar a su oponente a tierra, luchando como boxeador para vencer a su rival, pegándole debajo del ojo, dejando ciego de alguna manera para este mundo y teniendo más vista espiritual para el mundo espiritual que Dios nos llama a entrar y convivir con él eternamente. ¿Por qué, Pablo? ¿Cuál es la base? A todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. ¿Por qué la iglesia no corre así? Porque no aman la venida. Se están olvidando de amar la venida de Jesucristo.
Él volverá. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la Biblia. Amén. Un corredor al ser premiado, la motivación para ser un luchador disciplinado, un boxeador contundente. Y en la vida espiritual de Pablo era que él amaba su venida. Por eso el estándar de pureza era alto. ¿Entiende? ¿Cómo no debéis andar en piadosa manera, santa, piadosa manera de vivir vosotros cuando estamos esperando su venida? ¿Cómo tenemos que vivir? En santa, piadosa. Me falta otra manera de vivir. Me falta otra cosa, pero no importa. Jesús, hermanos, es el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Amén. Y ahora esta noche nos dice que seamos como el pan de la Pascua. ¿Amén? Como el pan, no es que somos. Que seamos como el pan de la Pascua, que sea un pan que no tiene levadura de malicia, de maldad. Amén. Amén. Jesús es el pan de Dios que descendió del cielo. Jesús corrió su carrera y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Corrió una carrera Jesús? Sí. Y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Corría para ser premiado Jesús? Claro que sí. Jesús fue el consumador y autor de la fe. Jesús fue el supremo luchador disciplinado. ¿Tenemos ejemplo en Cristo en ser un luchador disciplinado? Amén. Ah, mi Dios, siempre me acuerdo cuando dice que salió de Jerusalén y de repente, seguramente que el Espíritu Santo le dijo, tienes que volver a Jerusalén, porque se acordó que posiblemente de lo que decía la palabra, que era imposible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Y dice que endureció su rostro, giró hacia Jerusalén, recién hace un rato había salido, y los discípulos le dicen, pero ¿cómo, Señor? Recién te iban a matar allá y tú vas a volver a Jerusalén. Pero dice que él giró sobre sí y endureció su rostro. Era asumiendo esa lucha que él tenía que derribar a su oponente. Amén. ¿Ganó la lucha Jesús? Amén. Fue un ejemplo supremo, hermanos, de lucha, un luchador disciplinado como Cristo. Nos mostró las disciplinas espirituales de Cristo. Amén. Ese ejemplo para orar, Amén. para ayunar, para meditar. Jesús fue el supremo. ¿Habrá sido Jesús un supremo boxeador que asestó golpes letales a Satanás? ¿Se acuerda de algún golpe letal a Satanás? ¿Se acuerdan o no? En el desierto. En el desierto, claro que sí, yo también me acordaba. Escrito está. Cada vez que Satanás era un golpe letal que Cristo asestaba al mismo diablo, que sabe la Biblia mucho más que los creyentes. Pero Cristo, lo último, cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Vete de aquí, Satanás. Ves un golpe letal debajo del ojo, lo dejó un knockout a Satanás. Fue un knockout terrible a Satanás. Amén. Porque dice que, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la Biblia dice algo más. Y le dejó Satanás por un poco de tiempo. Ese golpe fue, y ahí están los creyentes muchas veces, asestando golpes al aire. Ay, el diablo me atacó y el diablo no sé qué. ¿Y dónde están los golpes? Los golpes efectivos como un boxeador espiritual que Cristo mismo nos muestra en su magnífico, supremo y excelso ejemplo. Tenemos un ejemplo a seguir. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Él es el supremo boxeador que aceptó golpes letales al diablo y aún a la muerte misma, porque está escrito, destruyó Jesús con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Habrá sido un golpe letal ese? ¿Habrá sido un luchador supremo Jesucristo? ¿Habrá sido un corredor triunfante Cristo? Que Dios nos ayude a inspirarnos esta noche en los ejemplos que nos da la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que nos alumbra y nos invita, Señor, a hacer ese pan como un pan de la Pascua, Señor. En sinceridad y en verdad, Señor, desprovisto de toda maldad, de toda malicia en nuestros corazones. Nos invita esta noche tu palabra, Señor, a ser ese luchador premiado, Señor, el día de mañana. A correr con una actitud, Señor, buena actitud, Señor, sabiendo que somos triunfantes por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Imposible que seamos derrotados por Cristo, Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Cristo nos ha redimido, dice tu palabra, Salmo 107, de todo poder del enemigo, Señor. Gracias. Nos inspira tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor, a inspirarnos en tu palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y ponerla por obra efectiva en nuestra palabra y ser, Dios mío, como ese
como ese también, Señor, ese boxeador, Señor, ese boxeador, oh Dios, que derriba a su rival y le pega golpes efectivos debajo del ojo. No mirar solamente este mundo, Señor, porque el que ama este mundo y las cosas de este mundo, Señor, que pasará, dice tu palabra, Dios mío, se constituye en enemigo tuyo, Señor. Ayúdanos como creyentes, ayuda a nuestros hermanos y amigos, a aquel que pueda oír, Señor, y acercar tu voz, tu palabra bendita, pueda hacer aceptar sus corazones, pueda despertar al ámbito espiritual, Señor, porque tu palabra misma dice, despertó Jehová al Espíritu su pueblo, y hay muchos de tu pueblo nosotros que podemos estar dormidos, como adormecidos en esta atmósfera somnolienta de este mundo material, Señor, que muchas veces nos ilusiona y nos quita, Señor, la distracción necesaria, o nos da una distracción que nos quita de lo elemental, de lo fundamental, de lo más importante, de lo más vital, Señor, que es acordarnos también del mundo espiritual, Señor, del cual tú nos has llamado, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Ayúdanos a estar preparados, a ser boxeadores contundentes, como si fuésemos un boxeador contundente, como ilustra la pluma de tu apóstol Pablo, Señor, para nosotros hoy a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a ser ese luchador, ese boxeador, ese pan de Dios, y también, Señor, también, oh Dios, ese luchador disciplinado, Señor, que se abstiene. Tenemos cosas que son lícitas, cosas que las podemos hacer, pero hacer disciplinado, privarnos de todo se abstiene para ganar un premio, Señor, y recibir aquel día, en este caso, Dios mío, la corona espiritual, Dios mío, que nos va a dar el Padre, la corona de justicia que va a dar, no solamente que ya se le fue entregada a Pablo, o le va a ser entregada a Pablo en el tribunal de Cristo, sino también a todos los que amamos tu venida. Ayúdanos a percibirnos de tu venida, Señor, a estar preparados aquel día, que no nos sorprenda, como dijo Cristo, Señor, como ladrón en la noche. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ilustre, nos guarde y nos dé el poder de tu Espíritu para poner efectividad en nuestros corazones y hacerla efectiva en nuestra vida espiritual a las demandas del reino que emanan de tu palabra bendita esta noche. Te lo pedimos en Jesús, y también te ruego, oh Dios, que confirmen la palabra con las señales que la sigan, Señor, como tú confirmabas la palabra, confirmando, colaborando con ellos, el Señor, la iglesia primitiva, tú lo hacías, Señor, tú no has cambiado, eres el mismo Jesús ayer y por los siglos. Confirma la palabra, Señor, con salud para los cuerpos, con provisión, con gracia divina, Señor, en los ámbitos de necesidad que pueda haber en la familia, en el hogar, Señor, en los matrimonios, en los hijos, en el ámbito espiritual, que rompas cadenas de aquellos que están atados, rotos, Dios mío, que están con sus corazones rotos, Señor, por el enemigo, Señor, que puedan haber una restauración esta noche a través de tu bendita palabra, Señor, que nos llama a ser ese atleta premiador, Señor, que va a ser premiado, que va a ser reconfortado en aquel día delante del trono de la gracia. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Diga con nosotros, por favor, diga conmigo, por favor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Decimos amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.